pero también va a ser terapéutica. Entonces, en el caso de la terapéutica, te permite identificar si hay un vaso sangrante o si hay una ulcerita, que se le administre un medicamento que esclerosa ese vaso y evita que sangre, ¿sale? O con fulguración, así como con chicharrón, y con eso lo quema. Entonces evita que siga sangrando. En el caso de las varices, ya sean esofágicas o gástricas, lo que procede es que las ligan, le ponen una especie de ligas y lo que hacen es como que le ponen un bollo y lo amarran. Eso evita que siga llegando sangre a la zona donde está perforada esa varice, ¿sale? Y eso permite que el paciente ya no sangre. Ahora, el problema con esto es que al cerrar aquí genera que la presión en otras zonas del vaso aumente y entonces más adelante va a tener más varices. Entonces, esto es el cuento de nunca acabar con las varices esofágicas. No hay manera de cómo quitarlas, no hay manera de cómo hacer una resección, solamente se ligan, ¿ok? Pero si el paciente estaba sangrando y ya ligaron las varices, eso es el tratamiento para el manejo de esto. Ahora, en el caso de las úlceras gástricas, vamos a tener una clasificación dependiendo la profundidad, el tamaño y el tipo de sangrado. Entonces, tenemos una clasificación endoscópica que se llama clasificación de Forrest, ¿ok? Estas son para úlceras gástricas, en el cual vamos a tener la clasificación 1A, en donde vamos a encontrar una hemorragia activa con chorro así, ¿ok? La 1B tenemos una hemorragia activa, pero es como en capa, aquí se va a ver, pero es como en capa, así como ríos. Entonces, en el caso de la 1A, estamos hablando que esa sangrado en chorro es a expensas de una arteriola, y el sangrado que es como en cabello, es a expensas de una vena. Aún así es un sangrado activo, es un sangrado que en este momento se está presentando, y el hecho de que yo esclerose o que tape no exime de que el paciente tiene un 55% de poder resangrar, ¿ok? Ahora, una hemorragia que es reciente pero que ya no está sangrando, vamos a tener la clasificación 2A, en donde podemos observar un vasito en la ulcerita que ya no está sangrando pero que sí se alcanza a ver, y esto va a tener hasta un 40% de recidiva para sangrar. O que veamos una úlcera con un coágulo ahí pegado, y esto nos habla de que no está sangrando porque está el coágulo, también tiene un alto porcentaje de recidiva. Y ya el que es un sangrado menor, que es con puntilleo, se ve el epitelio y se ve como puntitos. Esos puntitos nos están hablando de que ya sangró recientemente, pero como tal no es una úlcera. Esto se presenta más en las gastritis erosivas, este puntilleo, y solo tiene un porcentaje de recidiva del 7%, ¿ok? Ahora, cuando ya se resolvió la úlcera, cuando ya curó, ya tiene fibrina, vamos a encontrar una base de fibrina, y esto nos da menor porcentaje de sangrado. A ver, no sé si se alcanza a ver porque está muy lejos, ¿sale? ¿Alcanzan a ver esta línea aquí? Eso es un sangrado a chorro, ¿sale? Aquí se ve un sangrado a chorro. Entonces, esto es 1A. Ahora, aquí casi no se ve, pero se ve todo rojo, así como si tuviera un sangrado venoso. Entonces, este es 1B. Ahora, aquí tenemos una úlcera. ¿Alcanzan a verla? Y aquí va un vasito sanguíneo. ¿Se alcanza a ver el vasito? No, digo, para ustedes porque no lo ven, pero se alcanza a ver más o menos el vasito. Cuando se ve el vasito, estamos hablando de 2. Y aquí se ve una úlcera, y alcanzan a ver esto negro que está aquí. Esto es el coágulo que está adherido, ¿ok? Y si alcanzan a ver de este lado, se ve como rojo y se ven como más puntilleos. Cuando se ve así nada más rojito, pero no hay como tal una úlcera, estamos hablando del puntilleo que les comentaba, que es más por una gastritis erosiva, ¿ok? Y cuando ya se resolvió la úlcera, es decir, que esto cicatriza, ya empezó a cicatrizar, se ve todo blanco, ¿ok? Sí. La verdad es que esta clasificación que la utiliza pues son los endoscopios
el resultado del endoscopio. Es decir, es un Forrest 2A, ¿no? Entonces, ustedes ya deben de saber que es un Forrest 2A. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? No siempre, pues, en el caso de la hemorragia del tubo digestivo alta, el tratamiento básicamente es la endoscopía, ¿ok? Porque estamos hablando, acuérdense, de desgarro a nivel de Mallory-Weiss, estamos hablando de gastritis erosiva, estamos hablando de úlceras o de varices, que son las principales causas. Entonces, para tratar esto, lo que les decía es que la endoscopia no solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica, ¿ok? Porque ahí laceramos los vasitos, los coagulamos y con eso deja sangrar. Se hacen las ligaduras de varices y con eso deja de sangrar, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si mi paciente sangra y ya el paciente se está poniendo mal? ¿Ustedes recuerdan cuánto es la capacidad gástrica? ¿Cuánto se puede acumular en un estómago? Hasta 1 litro, algunos hasta 1,5 litros, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Cuando un paciente se rompe una varice y empieza a sangrar, se va acumulando en el estómago. El problema va a ser cuando se acumule, cuando llene más de 1 litro, y entonces el paciente va a empezar con náuseas y va a vomitar. La sangre, cuando empezó a sangrar, estaba generando compresión en la zona del sangrado, por lo tanto sangraba no tan rápido. En cuanto el paciente tiene náuseas y vomita, aumenta la presión intraabdominal, vomita, y esa misma presión intraabdominal genera que el paciente empiece a sangrar más. Y además ya no hay nada que lo comprima. Entonces el paciente vomita y puede vomitar 1 litro, y en el momento el estómago se va a estar llenando con otro. Entonces, un paciente con varices esofágicas es un paciente que está sangrando, es un paciente muy grave. En 2 arcadas de vómito puede llegar a un choque hipovolémico grado 4. ¿Sale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo detenemos ese sangrado? Si no tengo en este momento el endoscopio, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos con las hemorragias? Se comprimen, pero aquí en el esófago, en el estómago, ¿cómo comprimo? Exacto, vamos a utilizar una sonda que se llama sonda de balones. Su nombre es Saint Stein-Blackmore. La sonda de balones es una sonda muy parecida a la sonda de Latón. ¿La han visto? Así rojita, como de caucho. ¿No han visto las sondas de Latón? ¿No? Son como las sondas Foley, pero naranjitas, pero además son más rígidas, ¿ok? Y esta sonda se le llama de balones porque tiene 2 balones. Tiene un globo, como el de la sonda Foley, que está casi en la punta, y tiene otro globo que es más largo. Este globo es el balón que va a llegar al estómago, y el otro balón que parece salchicha es el que va a quedarse en el esófago, ¿ok? Ahora, acá hay un punto, y eso es lo importante porque es pregunta de ENARM. El balón gástrico se va a inflar con agua, se llena con agua. El agua permite que se pegue a donde está el sangrado y genera compresión, ¿ok? Vamos a llenar el globo con un volumen de 150 a 250 mililitros de agua. Puede ser agua inyectable, puede ser solución salina, ¿sale? No hay problema, pero se tiene que llenar en este punto, que es más o menos la capacidad mínima del estómago, 250, ¿ok? Con eso lo que vamos a hacer es que comprima y deje de sangrar. Ahora, como no sabemos si sangra del estómago o del esófago, si ya llenamos el estómago y sigue sangrando, probablemente sea del esófago. Hay que llenar el globo esofágico. El globo esofágico, el esófago es mucho más delgadito, es más delicado, tiene más riesgo a generar laceraciones, por lo tanto, el globo esofágico se va a llenar con aire. Entonces, voy a llenarlo con un volumen de 60 a 80
centímetros cúbicos de aire. ¿Y cómo le voy a hacer? Fácil. Agarras una jarita de 20, la llenas de aire y así hasta que llega a 80. 20, 40, 60, 80 y listo. Con eso generas que se infle el globo y va a estar comprimiendo las paredes del esófago para que el paciente ya no sangre. Ahora, lo indicado es que ya llenaste el globo de estómago, jalas tantito para que se pegue donde está el sangrado, ya llenaste el globo del esófago, traccionas tantito para que ya quede bien pegado en la zona donde está la hemorragia. Y ahora sí, puedes llevarlo a la endoscopía para que se le haga el diagnóstico, para que se le haga el tratamiento, ¿sale? Ahora, el problema es que la zona de balones genera compresión y es como si ustedes tuvieran una piedra en el zapato. ¿Qué va a pasar después de un rato con la piedra en el zapato? Se va a ulcerar. Entonces, esto, la compresión que genera a nivel del esófago y del estómago, sobre todo a nivel esofágico, del estómago no hay tanto problema, pero a nivel esofágico genera tanta compresión que lo que va a ocasionar es que disminuya el flujo sanguíneo a nivel de ese endotelio. Por lo tanto, puede llegar a producir úlceras, incluso hasta perforaciones y necrosis. Entonces, lo indicado es que la sonda de balones no esté inflada por más de 24 horas, de 12 a 24 horas. ¿Qué pasa? Que tienes que desinflarlo para que mejore la circulación sanguínea. Si ya el paciente, por ejemplo, en 12 horas le desinflas el globito y ves ya no sangra, ya déjaselo así, ¿sale? Pero si sangra, dale chance un poquito y vuelve a inflar para que ya no sangre, porque el riesgo es que haya perforaciones, ¿sale? Y desafortunadamente esto es un tratamiento como pataditas de ahogado, porque no lo va a curar. Puede ayudar a que se comprima, que se genere una ulcerita, que se genere un coagulito y que con eso el paciente ya no sangre. Pero el tratamiento es llevarlo a la endoscopía para que le liguen esas varices, ¿sale? No hay otro tratamiento. Ahora, si mi paciente está sangrando mucho, supongamos que tiene varices esofágicas, está sangrando demasiado, ¿okay? ¿Qué puedo hacer para ayudar a que no sangre tanto? Podemos utilizar medicamentos como vasoconstrictores, en este caso la vasopresina. ¿Ya hablamos de vasopresina? ¿Todavía no, verdad? La vasopresina es un medicamento, es una hormona peptídica que funciona a nivel de la glándula pituitaria. Esto lo que va a hacer es que va a mandar un estímulo y es un potente vasoconstrictor a nivel esplácnico y renal. ¿Qué hace? Genera vasoconstricción en esas zonas y disminuye el flujo a nivel renal y a nivel esplácnico. Ahora, esto nos puede generar cosas buenas y malas. En el contexto de estado de choque, si yo tengo un paciente que está chocado y meto vasopresina, lo que va a hacer es que va a cerrar a nivel esplácnico y renal y esto, el flujo va a redirigirlo a zonas más que necesitan más o zonas, órganos más centrales, ¿sale? Y entonces me permite que el corazón, que el cerebro, que el pulmón tenga más oxigenación y en ese punto es bueno. Pero aquí estamos hablando de un paciente de choque hipovolémico y que está sangrando porque tenemos hipertensión portal. Okay. En el contexto, por ejemplo, de estado de choque, que se me está pasando esto, si le redirigimos toda la sangre a esas otras áreas, saben que el estado de choque puede generar que el riñón empiece a tener fallas, ¿cierto? Y si le meto vasopresina, ¿qué le va a hacer al riñón? Va a generar que tenga menor flujo. Entonces, la vasopresina me ayuda para mejorar o redistribuir el flujo sanguíneo en el estado de choque, pero no está indicado en el paciente que tiene ya lesión renal, porque si no va a terminar de fallar el riñón, ¿sale? Ahora, en el contexto de un sangrado digestivo alto por varices, lo correcto sería utilizar eso porque al generar una vasoconstricción a nivel esplácnico, reduce el flujo sanguíneo que le llega a nivel de la porta, por lo tanto, reduce el sangrado. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es valorar cómo está la función
lesión renal, y si ya tiene una lesión renal tal vez no sería lo más adecuado utilizarlo. Pero si el paciente empezó a sangrar, es una excelente oportunidad para usar la vasopresina, reducir el flujo sanguíneo a nivel de la arteria que está sangrando y entonces tratar de corregir eso para que el flujo renal después se restablezca. ¿Sale? La dosis es de 0.1 a 1 unidades por minuto. Primero se le va a pasar un bolo en 20 a 30 minutos y posteriormente se va a mantener con infusión continua. Puede iniciar la dosis con el bolo de 0.1 a 1 mililitro y se puede pasar así. Se diluye y se pasa para ese tiempo de 30 minutos. Y posteriormente continuamos con 500 mililitros de solución glucosada al 5% con esa dosis para mantener la infusión para 24 horas. ¿Sale? Entonces, esto me da tiempo porque si no tengo la endoscopia en este momento o el paciente está sumamente anémico, permite que no sangre tanto, que corrija la anemia para que pueda ir a su endoscopia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas? Se tienen que usar las dos. Primero tienes que usar el bolo y después lo dejas en infusión. La misma dosis. La primera dosis va a ser en bolo de 0.1 y ya la segunda dosis la puedes manejar a 1, pero ya para infusión en 24 horas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Doctor? ¿Ok? ¿Hasta acá bien claro? Ahora, tenemos otra opción para poder utilizar en el caso de las hemorragias de tubo digestivo alto que son variceales. Tenemos los agonistas de la somatostatina que me van a generar una vasoconstricción también a nivel esplácnica, pero ahora, estos me gustan más que la vasopresina. Prefiero estos análogos de la somatostatina porque estos únicamente generan vasoconstricción a nivel esplácnica, no renal, ¿ok? Y permite que el paciente mejore el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo a nivel sistémico esté conservado y solamente a nivel esplácnico está disminuido. En este caso utilizamos, por ejemplo, medicamentos que se llaman, por ejemplo, la terlipresina. La terlipresina es un análogo de la somatostatina, también es un vasoconstrictor, pero este no lo utilizamos como un vasoconstrictor sistémico porque solamente funciona a nivel esplácnico. Entonces lo que genera es que genera una vasoconstricción y esto me permite que el paciente no tenga tanto flujo, por lo tanto disminuye la hemorragia a nivel de las varices. ¿Ok? Ahora, la dosis se le puede pasar un bolo, dice que 250 miligramos. En el caso de la somatostatina, 250 miligramos se le pasa en un bolo y después 250 miligramos por hora por infusión continua. ¿Sale? En el caso de este nos ayuda más porque, como les decía, tenemos únicamente el flujo que va a distribuir es a nivel de la esplácnica. ¿Sale? Y el problema que tenemos con la somatostatina es que su vida media es rapidísima. Entonces tienes que estar metiéndole la infusión porque si no, no te va a funcionar. ¿Sale? Ahora, los análogos de la somatostatina que les había dicho, por ejemplo, la terlipresina, que tiene una forma de actuar muy parecida, pero en el caso de la terlipresina tiene una vida media mucho más larga. Su vida media es de 2 horas. Entonces, en el caso de la terlipresina vamos a utilizar de 1 a 2 gramos para 2 a 4 horas. Por ejemplo, si mi paciente está sangrando mucho, le puedo pasar 1 gramo cada 2 horas. ¿Okay? Y le vamos a pasar 3 dosis y ya posteriormente le podemos pasar 1 gramo cada 4 o 6 horas cuando ya el paciente no está sangrando, pero esto también nos evita que el paciente vaya a sangrar. Ahora, como es una vasoconstricción no tan severa y no es sistémica, no tiene repercusiones a nivel de otros órganos. De hecho, es el tratamiento que actualmente te dicen que es de elección, ¿sale? La terlipresina para el sangrado de tubo digestivo varicel. Pero ¿qué pasa si no tenemos terlipresina? Ahorita el 5 de mayo no tienen terlipresina y tenemos que usar euprolid. También es un análogo de la somatostatina
y este tiene una vida media que es un poquito mayor que la somatostatina, va de 1.5 horas. Vamos a utilizar un polo, el cual va en un centímetro, de un centímetro cúbico a 19 centímetros cúbicos. Lo vamos a diluir en dextrosa al 5% y esto lo vamos a pasar para 20 minutos. Esto es como para mantener una dosis suficientemente elevada para que no sangre. Es el polo. Después vamos a pasar 6 centímetros cúbicos en medio litro y esto lo vamos a pasar para una infusión de 48 horas. ¿Ok? O sea, esto es en polo y esto es en infusión. ¿Por qué tengo que meterle polo e infusión? Porque el problema es que si no mantengo la infusión, el paciente va a quitar la vasoconstricción y va a volver a sangrar. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ahora, en el caso de la mesalazina lo vamos a utilizar, pero para el sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Sale? La dosis son tabletas, estas vamos a utilizarlas en tabletas. La dosis de la mesalazina va a ser de 500 miligramos, de hecho la tableta viene en 500 miligramos y vamos a pasar una tableta cada 8 horas. Esto es en el caso de que el paciente presente hemorragias por pólipos, hemorragias por divertículos, hemorragias por algunas otras causas. Con esto disminuimos el flujo a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del epitelio, por lo tanto reduce el sangrado. ¿Sale? Por lo general este tratamiento no es agudo, es un tratamiento crónico y se utiliza para los pacientes que ya tienen hemorragias crónicas, como por ejemplo los pólipos. Si tenemos un divertículo y no se ha perforado, el tratamiento es esto para evitar que sangre. Si posteriormente el sangrado es mayor, el tratamiento es quirúrgico. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Bueno, ¿dudas? Y desafortunadamente, y se tiene que hacer la colonoscopía en el sangrado del tubo digestivo bajo para detectar la causa. Desafortunadamente en el sangrado del tubo digestivo, si estamos hablando de úlceras, perforaciones, divertículos perforados, el tratamiento es quirúrgico, se tiene que hacer una resección intestinal. ¿Sale? ¿Hasta acá todo bien? ¿Seguros?